días, estimados participantes. Bienvenidos a otro ecowebinar más del Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia. Les damos la cordial bienvenida. El día de hoy hablaremos acerca de la electromovilidad y vamos a ver qué relación tiene con la eficiencia energética. Y para ello vamos a contar con la participación de la ingeniera Nancy Chacón, que ya forma parte de nuestro Sociotec Electron Power. Si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, con mucho gusto lo puede colocar en el chat o bien levantar la mano y con mucho gusto les daremos la palabra. Así que sin más, adelante ingeniera Nancy, bienvenida, muchas gracias por el tiempo que nos brinda y el tiempo es todo suyo. Hola Delmi, muchísimas gracias por este espacio, gracias a la audiencia por conectarse el día de hoy y esperemos que sea fructífera la conversación. Como decía Delmi, cualquier duda pueden escribirla y vamos a dar un espacio en la parte final para aclararlas. El día de hoy les voy a compartir un poquito de eficiencia energética aplicada al tema de movilidad eléctrica. La agenda que preparé el día de hoy, vamos a ver un poquito de conceptos generales, iniciando sobre qué es eficiencia energética, recordando un poquito esos conceptos, una introducción a vehículos eléctricos para los que no están tan familiarizados, así como tipos de vehículos eléctricos. Luego vamos a ver un panorama de cómo está a nivel mundial el tema de movilidad eléctrica y cómo está en Guatemala. Y el tercer punto, o la tercera área que ya es, digamos, lo principal de la conversación es ¿qué tiene que ver eficiencia energética y movilidad eléctrica? ¿Es más eficiente o no? Vamos a ver un poquito ahí en varios aspectos. Para dar inicio entonces tenemos, para recordar un poquito conceptos, ¿verdad? Cuando hablamos de eficiencia, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de eficiencia? Es la facultad de lograr un objetivo o obtener algo con un mejor resultado, empleando la menor cantidad de recursos materiales, como ya sean materiales, dinero o tiempo, ¿verdad? O logrando el mismo objetivo, emitiendo menos emisiones o produciendo menos residuos. Es como decir, bueno, yo quiero llegar de aquí para este punto, ¿cómo lo voy a lograr de manera más eficiente? Ya sea usando menos materiales o llegando más rápido o produciendo menos residuos. Cuando hablamos ya de eficiencia energética, nos referimos a la capacidad para obtener los mejores resultados en cualquier actividad empleando la menor cantidad posible de recursos energéticos, ¿verdad? Menor cantidad de energía, ya sea energía eléctrica, energía térmica, o que esos recursos sean más económicos. Cuando hablamos de movilidad eléctrica, ¿a qué nos referimos con un vehículo eléctrico? Este vehículo se refiere al uso de autos eléctricos, los cuales en lugar de usar combustibles fósiles, que les llamamos convencionales, ¿qué usamos actualmente? Gasolina o diésel, ¿verdad? A eso estamos acostumbrados. Este tipo de vehículos, en lugar de usar este tipo de combustibles, usan electricidad como fuente de energía. Es decir, la misma electricidad que utilizamos para conectar nuestra computadora, nuestro refrigerador. Yo uso, por ejemplo, estufa eléctrica. Esa misma energía eléctrica que tenemos todos o la gran mayoría de los guatemaltecos de acceso a la red, se utiliza para cargar el vehículo eléctrico. Ahora bien, estoy segura que varios por aquí conectados habrán escuchado estos términos y uno a veces se hace chibolas ahí que dicen que hay híbridos, que eléctricos, que enchufables, no enchufables. Entonces les traje este resumen de los diferentes tipos de vehículos eléctricos que hay para que aclaremos el tema. Vamos a iniciar de izquierda hacia derecha, viendo el vehículo eléctrico híbrido. Mucho hemos escuchado en Guatemala que existen varios vehículos y, ese es híbrido, ese es híbrido. ¿A qué nos referimos con un vehículo híbrido? Este vehículo, como podemos observar aquí, usa gasolina todavía, gasolina o diésel, 100%. La diferencia que tiene este vehículo es que en el sistema de frenado tiene un frenado regenerativo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la persona frena, hay un campo magnético que produce energía eléctrica y esa energía eléctrica va hacia una pequeña batería y puede aumentar el kilometraje o la extensión, digamos,
de kilómetros que puede rendir ese galón de gasolina. Es decir, que si usualmente tenemos por un galón de gasolina 35, 40 kilómetros, con la regeneración que tiene el vehículo, el híbrido, va a poder llegar a 60, 70, incluso 80 kilómetros por galón. ¿Qué quiere decir? Que es más eficiente porque estamos usando el mismo galón de combustible, pero ahora rinde más kilómetros. Entonces logramos más recorrido con el mismo galón, ¿verdad? Eso es en un inicio un vehículo híbrido. Cuando las siglas de arriba, HEV, son las siglas en inglés, ¿verdad? Hybrid Electric Vehicle. Cuando usamos vehículo eléctrico híbrido enchufable, ¿verdad? Ese es el Plug Hybrid Electric Vehicle. Cuando hablamos enchufable, ¿qué quiere decir? Que ahora ya podemos tener dos tipos de insumos al vehículo, ya sea, aquí vemos en la parte de abajo, la gasolina, la bomba convencional, pero también el plug-in o el enchufable también se va a poder enchufar la energía eléctrica al vehículo. Y quiere decir que yo voy a tener entonces también una batería de energía eléctrica, el cual pueda almacenar energía para cuando yo lo quiera usar. Este tipo de vehículos tiene dos motores, ¿verdad? El motor convencional de combustión interna y el motor eléctrico. Y también este tipo de vehículo tiene un frenado regenerativo, el cual aumenta, digamos, la autonomía del vehículo. Usualmente las baterías de este tipo de vehículos van a ser pequeñas. Estamos hablando de alrededor de 10 kilovatios hora, con lo cual van a poder andar unos 40, 35 a 40 kilómetros con energía eléctrica. Entonces, ¿qué hacen muchas veces las personas que tienen este tipo de vehículo? Dicen, llenan su batería de electricidad, andan los 35, 40 kilómetros con electricidad y luego lo pasan a consumo de gasolina o de diésel y ya utilizan este tipo de combustible. Y siempre el frenado regenerativo ayuda a que el consumo sea bajo. Entonces también es una buena opción. Este vehículo tiende a ser un poco más caro porque tiene prácticamente las dos tecnologías en el mismo vehículo. La combustión interna y también la batería para almacenaje de energía. Ahora bien, pasamos al tercer tipo, que es el vehículo eléctrico. Este sería el 100% eléctrico, ¿verdad? Este ya no tiene motor de combustión, no usa gasolina ni diésel, únicamente usa electricidad como su fuente de energía. Entonces, pues, se enchufa el conector al carro, se almacena la energía eléctrica dentro de la batería y ya cuando se necesita utilizar, pues, ya camina el carro súper bien. También tiene frenado regenerativo, el cual ayuda mucho, incluso en las bajadas. Con un carro eléctrico, ustedes pueden salir de su casa con 90% de batería y si su camino es hacia abajo, empieza a llenarse la batería y uno puede ver después de varios kilómetros que la batería está en 91, en 92% y uno llega a su destino incluso con más carga de la que salió. Caso contrario va a pasar cuando regresemos. Si vamos en subida, voy a tener un consumo más alto, ¿verdad? Y el cuarto tipo de vehículo eléctrico que hoy por hoy no está tan desarrollado, sino que está más en fase de investigación y desarrollo, son los carros con celdas de hidrógeno. Estos carros utilizan hidrógeno como su fuente de energía principal, se almacena y ya puede producirse el movimiento también a partir del hidrógeno. Aquí podemos ver un poquito la diferencia entre un vehículo de combustión y uno eléctrico, ¿verdad? Tenemos que el vehículo de combustión, yo lleno con la manguera el vehículo de gasolina o de diésel y la gasolina se va hacia el motor de combustión interna, ¿verdad? Con pistones, hace pequeñas explosiones y ya esa energía cinética que hay dentro de la gasolina se transforma en energía de movimiento, ¿verdad? También tenemos aquí un poco de desperdicio. Todos conocemos que los vehículos de combustión se calientan, ¿verdad? Uno puede sentir el calor. Ahorita vamos a ver en eficiencia qué significa eso. Vamos a tener esa pérdida en forma de calor. Por otro lado está el vehículo eléctrico, que este se enchufa. Como ya lo vimos, la energía eléctrica se almacena en las baterías recargables
y estas baterías se conecta a un ECU, se le llama Electronic Controller Unit, que es un controlador o una computadora, ¿verdad? Y esta ya está conectada al motor eléctrico, el cual produce el movimiento. Ya comprendiendo un poquito qué es un vehículo eléctrico y los diferentes tipos de vehículos eléctricos que hay, vamos a ver un poquito cuál es la situación a nivel mundial de la electromovilidad y en qué punto estamos en Guatemala. Bueno, esto es a nivel mundial, como podemos observar desde el año 2015, los vehículos eléctricos empezaron antes, pero aquí tenemos estadísticas de ventas anuales de vehículos de pasajeros eléctricos, ¿verdad? Podemos ver la parte celeste o turquesa fuerte, son vehículos 100% eléctricos, y el turquesa claro son vehículos eléctricos enchufables, híbridos enchufables. Entonces, si nos vamos para atrás, estamos viendo vehículos 100% eléctricos y híbridos enchufables, ¿verdad? Los dos necesitan la conexión a la electricidad. Aquí podemos ver un comportamiento de crecimiento logarítmico típico de las tecnologías disruptivas. ¿A qué nos referimos con tecnologías disruptivas? Estamos hablando de este aparato, ¿verdad? Que nos cambió la vida, los smartphones. Que yo recuerdo cuando era niña todavía utilicé el teléfono de la casa de mis abuelos en el que se marcaba con una ruedita, el teléfono público, y una vez inicia este tipo de tecnología, se adquiere, ya nunca más se vuelve al anterior. Entonces estamos pasando por una década de transición en los diferentes países en los que poco a poco vamos a ver más ofertas de vehículos eléctricos y poco a poco se va a ir dejando de producir el vehículo de combustión. Eso quiere decir que la movilidad eléctrica ya no es el futuro, es una realidad y en la cual vamos a incorporar poco a poco en nuestro día a día. Podemos observar que el año pasado se llegaron a vender 10.6 millones de vehículos a nivel mundial. Esto es casi el doble que el año 2021. Y en el 2021 que se vendieron 6.5 fue el doble que el año 2020, ¿verdad? Entonces el crecimiento realmente va de manera exponencial. ¿Cuál es el panorama a futuro? Podemos observar otra vez de color turquesa todo lo que son vehículos eléctricos y de color gris los vehículos de combustión. Se puede observar aquí que en el año 2017-2018 llegó a su máximo récord de ventas a nivel mundial los vehículos de combustión a gasolina, alrededor de 87 millones de vehículos. Y es a partir de este año donde cada año las ventas van a ser menores. ¿Y quién está tomando como mercado? Los vehículos eléctricos, que están tomando un crecimiento bastante grande. Tanto que para el año 2040 se estima que se van a estar vendiendo 60-65 millones de vehículos eléctricos. Y ustedes se estarán preguntando, bueno, pero si es tan bueno esto de la movilidad eléctrica, ¿por qué todavía se ve en el año 2040 una porción gris referente a los vehículos de combustión? Y esto es porque la tendencia va a ser a que todos los vehículos de pasajeros y los buses vayan a ser eléctricos, pero todavía lo que es carga pesada está difícil que transicione y se cree que quien va a agarrar esta porción son los vehículos de hidrógeno. Y a pesar de esto, de que se ve que todavía la carga pesada, lo que son furgones de 20, 25 toneladas, todavía queda con vehículo de combustión usando diésel. Les puedo decir que ya hoy por hoy hay varias marcas que están sacando ya vehículos de carga pesada 100% eléctricos. Entonces yo creo que estas gráficas todavía van a ir cambiando, van a ir evolucionando y vamos a ver todavía una oferta más amplia para incluso carga pesada. He visto en marcas como Scania, que son de Suecia, y Maxus también, ya tienen esta oferta de vehículos de carga pesada. ¿Por qué se está viendo, digamos, este incremento bastante grande en la venta de vehículos eléctricos y qué países la están liderando? Pues prácticamente la está liderando Europa y China son los países que venden mucho más vehículos eléctricos. Estamos hablando de porcentajes en Europa y China de 40% de las ventas de vehículos son eléctricos. Esto quiere decir que de cada 10 vehículos
que se venden en estos países, 4 son eléctricos. Hay países como Noruega que ya están llegando a un 70% de ventas en vehículos eléctricos. ¿Y por qué está pasando tanto en estos países? Bueno, la razón principal es porque estos países tienen metas bien agresivas de reducción de gases de efecto invernadero, y sabiendo que es el sector transporte quien aporta más a este tipo de gases, ellos se han trazado metas bien fuertes de disminución de emisiones de CO2. Y para lograr estas emisiones están poniendo incentivos en sus países para que puedan adquirir vehículos eléctricos. Estos incentivos son varios, no voy a entrar en detalle aquí, pero puede ser reducción de impuestos, o incluso hay países europeos que le dicen, bueno, yo te pongo 5,000 euros del costo del vehículo si es eléctrico. Entonces, con esas ayudas, digamos, económicas o subsidios, estos países han podido acelerar la transición. No me voy a meter tanto el tema de precios, pero actualmente el vehículo eléctrico sí es más caro que un vehículo de combustión. Las diferencias dependen de los tipos de modelos. Hay modelos que son 20% más caros, otros 30% más caros, otros 50% más caros. Entonces, esa es la limitante que hoy por hoy ha tenido la movilidad eléctrica para penetrar en el mercado. Estoy segura que con el tiempo, entre más volumen se produzca con economías de escala, los precios van a ir bajando y van a ir siendo cada vez más cercanos a su equivalente de combustión interna. Entonces, ya vimos cómo estamos a nivel mundial. Ahora vamos a comprender cómo estamos en Guatemala. Pues en Guatemala estamos en un tiempo, digamos que muy prematuro o inicial, ¿verdad? Ahí les puse dónde va más o menos Guatemala. Apenas hay unos 180 vehículos eléctricos registrados en la SAT. Hay vehículos que son nuevos, otros vehículos vienen rodados, y se llama la etapa de los early beginners, de los que toman la tecnología desde el inicio y la prueban. Y estoy segura que con lo que pasó el año pasado, en el mes de agosto, se firmó en el Congreso el decreto 40-2020, ¿no? Si no estoy mal, que es el decreto para incentivos hacia la movilidad eléctrica, en el cual se eliminó el IVA, el IPRIMA, y se dan otras ventajas fiscales a los vehículos eléctricos. Eso ha hecho que en los últimos 5 meses hay una demanda mayor para este tipo de vehículos. Entonces vamos a iniciar esa etapa de crecimiento en adquisición de la tecnología. Podemos ver que Europa y Asia están ya en la etapa de crecimiento formal, ¿verdad? Esos primeros seguidores rumbo hacia la mayoría temprana, que serían países como China, países como Noruega. Este es el decreto que les comentaba, el 4022, que es la ley de incentivos para la movilidad eléctrica. Tenemos aquí un resumen de los incentivos. Como les comentaba, son incentivos hacia eliminación del IVA en los primeros años, también del IPRIMA. También hay ventajas en la compra de la calcomanía, que va escalonada. El primer año hay un 100% de subsidio a la calcomanía, el segundo año 80%, el tercer año 60%, así que ayuda bastante. Y hay otros incentivos también para todo lo que es cargadores o estaciones de carga para vehículos eléctricos, en el cual se elimina el IVA, y también hay una reducción en lo que es el ISR. Esto no solo aplica para carros eléctricos, aplica también para todo lo que son transporte público, buses eléctricos, trenes eléctricos, teleféricos, etc. Ahora bien, solo a ver si no se me pasó ninguna, ¿no? Vamos a entrar en el tema específico de la eficiencia energética y movilidad eléctrica. ¿Será más eficiente o no será? Les traje un análisis desde 7 aspectos, más o menos, si no estoy mal. Vamos a iniciar en cuanto a recursos. ¿Se recuerdan cuando recordamos la definición de eficiencia? Es lograr un objetivo utilizando menos recursos. Cuando nos ponemos a comparar en un carro de combustión o de gasolina, esta foto creo que se nos hace familiares a todos, ¿verdad? Yo recuerdo ver a mi papá, yo ahora voy a hacer el mantenimiento y le voy a cambiar el aceite, y yo solo miraba un montón de cables y no entendía nada, pero realmente yo creo que el ser humano es impresionante, la capacidad de inteligencia y
y la ingeniería que llevó a hacer el motor de combustión. O sea, de pasar de un combustible líquido a hacer pequeñas explosiones y que haya movimiento, me parece una obra de arte de ingeniería realmente. Nos ha funcionado muy bien en todos estos años. Sin embargo, implica muchísimas piezas. Alrededor de 70,000 a 90,000 piezas tiene un vehículo de combustión. Por el otro lado, un vehículo eléctrico tiene mucho menos piezas, ¿verdad? Tiene una computadora, un transformador de voltaje, todos los cables que miran ahí naranjas tienen un voltaje de alrededor de 400 voltios y son mucho más sencillos de mantener. Ya no hay aceite que cambiar, no hay filtros, entonces eso hace que con menos materiales yo pueda tener también un vehículo con la misma capacidad. Desde ahí ya tenemos una eficiencia en cuanto a uso de recursos. El segundo tema, que es algo bien importante, es la eficiencia del motor de combustión interna versus un motor eléctrico. En un vehículo normal convencional de combustión, la energía del combustible introducido, es decir, la energía, los BTUs que contiene ese galón de gasolina, solo se obtiene en forma de energía mecánica, es decir, en forma de movimiento hacia las ruedas, un 20 a un 45%, desaprovechándose un 75%. ¿Cómo se desaprovecha ese 75%? Como lo dijimos anteriormente, en forma de calor. Todos hemos sentido, ¿verdad?, el calor que produce un vehículo. Y yo les quiero llamar aquí a una reflexión. Estamos hablando que un vehículo normal de combustión del 100% de energía que tiene la gasolina, únicamente 25-30% se transforma en movimiento. Eso es un carro normal. Ustedes muy bien saben que en Guatemala, de cada 100 vehículos, solo 20 se venden nuevos. La gran mayoría, el 80%, vienen rodados. ¿Quién no tiene la imagen de estas camionetas viejísimas tirando esa cantidad de humo espantosa? Los microbuses, ¿verdad? Que aquí por donde yo vivo siempre nos hacen el tráfico. Estos vehículos con certeza no tienen una eficiencia del 25 o 30%. Muy probablemente la eficiencia de estos vehículos sea menor al 20%. Entonces se están utilizando una gran cantidad de energía con una pésima combustión que uno la mira directamente con el humo negro y que no va a rendir tantos kilómetros, ¿verdad? Por otro lado, el vehículo eléctrico puede alcanzar una eficiencia del 75 al 90% en la transformación de la energía eléctrica al movimiento de ruedas. Esto también lo vamos a ver más adelante en el impacto financiero. Eso quiere decir que voy a tener un muy bajo desperdicio de energía eléctrica. Casi todo se está transformando en movimiento. Ahora, cuando hablamos de eficiencia también en el mantenimiento, se recuerdan que hablamos que un vehículo eléctrico tiene mucho menos partes, ¿verdad? Tiene una tercera parte de componentes y eso ahí entonces hace que haya mucho menos partes que se desgasten. Principiando porque el mantenimiento del vehículo eléctrico ya no es tan intensivo. Este tipo de vehículos se hacen mantenimientos alrededor de los 30,000 kilómetros versus cada 5,000 kilómetros que se hace mantenimiento en vehículo de combustión, ¿verdad? Entonces es una sexta parte. Eso me hace más eficiente, no solo económicamente, ya no se cambian tantas partes, sino también hasta me hace más eficiente mi tiempo. Porque yo en lugar de decir cada 5,000 kilómetros, no, el lunes, yo no puedo hacer nada con mi vida porque me voy a tener que ir a la agencia a esperar a que le hagan mantenimiento a mi carro. Yo usualmente me llevaba mi carro, mi computadora, y ahí pues trataba de avanzar algo, pero era un día que a mí se me entorpecía muchísimo. Ahora, al tener vehículo eléctrico que se hace cada 30,000 kilómetros, yo voy a estar haciendo mantenimientos prácticamente una vez al año o tal vez logro cada 14 meses según mi uso, ¿verdad? Podemos ver del lado derecho, tampoco me quiero meter a tanto detalle, pero el ya no tener aceites, filtros, hace que se reduzca mucho todo el mantenimiento que se hace. Otra cosa bien importante en este tipo de vehículos es las pastillas de freno. Como el vehículo eléctrico está frenando en las bajadas, uno ya no coloca tanto el pie en el pedal, entonces hace que las pastillas tengan una mayor vida. Digamos,
Usualmente estamos cambiando pastillas en un vehículo convencional cada ¿cuánto? 25,000, 30,000 kilómetros. En un vehículo eléctrico se cambian pastillas alrededor cada 90,000 a 100,000 kilómetros, ¿verdad? Entonces también es una gran ventaja. ¿Qué cosas siguen totalmente igual en el mantenimiento de ambos? Es cambio de neumáticos, ¿verdad? Las llantas igual se me van a gastar si yo ando en un carro eléctrico que uno de combustión. Así que el cambio de llantas permanece igual, suspensión, balanceo, si me voy en un hoyo y lastimo la suspensión del carro, voy a gastar lo mismo que en una combustión y pues si pasa el choquecito o que algún motorista avienta mi retrovisor, ese tipo de mantenimientos o reparaciones van a permanecer exactamente igual. Ahora vamos a ver otro tema que es bien importante cuando hablamos de vehículos eléctricos, es el tema de eficiencia en las baterías. Y esta eficiencia ha sido la que ha marcado tal vez tanto crecimiento en los últimos años de los vehículos eléctricos. Vamos a hablar de eficiencia en dos partes. Esta primera parte voy a hablar de cuántos kilómetros se podía andar con un vehículo eléctrico con las baterías, por ejemplo. Vemos esta gráfica en el año 2008. Las autonomías, cuando hablamos del término autonomía, quiere decir que con el carro 100% cargado de electricidad, ¿cuántos kilómetros puedo recorrer? Para el año 2008 estamos hablando de autonomías de 100 kilómetros. Año 2010 todavía 100 kilómetros. La eficiencia en las baterías ha hecho que esa autonomía crezca y ahora un vehículo eléctrico en promedio tiene una autonomía de 300 hasta 400 kilómetros. Hay modelos que uno ve en las noticias que dicen, no, ya este modelo tiene 600 kilómetros de autonomía y está súper bien, pero aquí les traigo un poquito el promedio. El promedio estamos hablando entre 300 y 400 kilómetros. Esto quiere decir que en un lapso de 10 años se cuadriplicó la capacidad de la batería, la autonomía de la batería, ¿verdad? Haciéndola más eficiente. Entonces, realmente si comparan con sus vehículos convencionales, cuando ustedes llenan el tanque, váyanse a ver en las especificaciones, ahí muchas veces les va a decir el range, la autonomía, van a ver que con su tanque lleno de gasolina también tienen autonomías parecidas de 300 a 380 kilómetros. Quiere decir que en autonomía ya es prácticamente lo mismo. Ahora, el otro aspecto que se evalúa mucho cuando hablamos de eficiencia en las baterías es cuánta energía puedo almacenar por 1 kilogramo de batería. Estas baterías están evaluadas o la unidad de medida usualmente es vatios hora por kilogramo. Entre más energía yo puedo contener por kilogramo, mi eficiencia de batería es mejor. Y la otra variable que se analiza es los ciclos de vida. Como cualquier batería, estamos acostumbrados a que uno estima, bueno, esta batería puede tener tantos ciclos de vida, entre más mejor, ¿verdad? Porque voy a tener una vida de la batería mucho más prolongada. Aquí les traje 3 ejemplos de tipos de batería. Hay muchos más tipos de batería, pero me centré en los principales. Está la batería de plomo ácido, por ejemplo. Este tiene un ciclo de vida de batería limitado entre 500 a 800 ciclos de carga y descarga, y la densidad energética es de 30 a 40 vatios hora por kilogramo. Es decir, que 1 kilogramo de este tipo de batería de plomo ácido puede almacenar 30 a 40 vatios hora. Cuando vamos a ver las baterías de ion litio, yo les diría que más del 90% de los vehículos eléctricos utilizan baterías de ion litio y ahorita vamos a comprender por qué. El ciclo de vida de este tipo de baterías es de 400 a 1200 cargas y descargas. Si vemos versus la anterior, estamos hablando más o menos del doble de capacidad de carga y descarga y en densidades energéticas entre 100 y 200 vatios hora por kilogramo. Aquí estamos hablando que es 5 veces más capaz este tipo de batería y es por eso que se ha posicionado como la de más uso en vehículos eléctricos. Tienen más vida con los ciclos de carga y descarga y puede almacenar mucho más energía en 1 kilogramo de batería. Y podemos ver otro extremo que aún es mejor, que es el polímero de litio,
y este ciclo de vida está por debajo de las 1000 cargas y descargas, pero su densidad energética es alrededor de 300 vatios por kilogramo. Ahora bien, ¿por qué si este tipo de batería último es mejor? ¿Por qué no es la más utilizada? Pues como todo, porque cuesta más plata, es mucho más cara. Entonces, la que ha llegado a liderar hoy el mercado, tanto por eficiencia energética como por costo, es la de ion litio. El quinto aspecto que les quiero compartir de eficiencia energética, y es un tema que nos preguntan mucho o se cuestiona muy valederamente, voy a decir, es cuando dicen, bueno, estos vehículos eléctricos se ven rechileros y todo, pero ¿será que sí tienen menor impacto en el medio ambiente? ¿Será que es cierto que contaminan menos que un vehículo convencional? Y creo que el cuestionamiento es totalmente válido, porque no se vale solo porque está de moda irse con la tendencia, sino que uno tiene que entender realmente si sí comparamos manzanas con manzanas para ver el impacto. Entonces yo les traje aquí dos estudios, ¿verdad? Que encontré, que se me hicieron muy objetivos y valederos. Este estudio que les presento ahorita se hizo en España. ¿Y qué hicieron ellos? Es analizar cuántas son las emisiones de CO2 por cada 100 kilómetros, tanto con un vehículo convencional usando gasolina como con un vehículo eléctrico. Para esto ellos consideraron varios parámetros. El primer parámetro es que el consumo promedio de un vehículo eléctrico era de 14 kilovatios hora por cada 100 kilómetros. Hay vehículos que consumen menos, otros consumen más energía. Las emisiones medias del mix de generación eléctrico español es de 0.23 kilogramos de CO2 por kilovatio hora. Aquí hago remarco esto porque la generación de CO2 por kilovatio hora va a depender de cada país. Y por eso hago la salvedad que este estudio es para España. Habría que hacer su equivalencia para Guatemala, digamos, pero en España el 40% de la energía eléctrica que se produce es de fuente renovable. Imagínense, Guatemala es del 70%, o sea que estoy segura que el índice de Guatemala es mucho menor, ¿verdad? Es alrededor de 0.15. Entonces, este es como un caso, digamos, peor o con una matriz más negra que lo que tenemos en Guatemala. Se tomó un consumo de diésel de 5 litros por cada 100 kilómetros y se toma como las emisiones producidas por litro de diésel como 2.67 kilogramos de CO2 por litro consumido. Estos índices ya son índices bien estudiados a nivel mundial y bastante estandarizados, ¿verdad? Regularmente es el IPCC que estima estos índices y con eso lo calcularon. En conclusión, cuando analizan cuánto CO2 emite un vehículo convencional, está emitiendo alrededor de 13.3 kilogramos de CO2 cada 100 kilómetros recorridos. Cuando se hace el análisis para un vehículo eléctrico, se estimó que se emitían 3.3 kilogramos de CO2 por cada 100 kilómetros. Estamos hablando de una disminución del 75%. Entonces, a la pregunta de ¿el vehículo eléctrico contamina? Sí, también contamina, ¿verdad? Como cualquier actividad antropogénica, como cualquier cosa que hacemos en el día a día, vamos a tener un impacto en el medio ambiente. Sin embargo, el vehículo eléctrico va a producir menos emisiones en su totalidad que uno de combustión. Y creo que una reducción del 75% es bien grande, ¿verdad? Como les decía, para Guatemala estoy seguro que es mucho mejor, dado que nuestro índice y nuestra matriz renovable es mucho más alta. El otro estudio que les puedo compartir es un estudio que se llama Life Cycle Assessment para vehículos eléctricos, y es un estudio que se hizo, se le llama de la cuna a la tumba. Ese analiza desde que es producida la electricidad, ¿verdad? Ya sea con una matriz renovable o con carbón. En el caso de vehículos convencionales, se van a analizar qué hay que hacer para producir
y refinar el diésel, la gasolina, la explotación de estos, el transporte, la refinería, la producción del carro, el uso del carro, hasta que termina la vida útil del carro. Entonces, la verdad es que es un estudio bastante completo porque no solo involucra, como el anterior, gasolina con electricidad, que para efectos de un estudio pues está bastante bien. Este es más completo porque evalúa desde que se produce el combustible, el vehículo, su uso, hasta el desecho del vehículo. Ese se hizo en el año 2021. Entonces, como les decía, contempla las emisiones de gases de efecto invernadero desde la producción del mantenimiento, uso, mantenimiento y disposición o reciclaje del mismo. ¿Y a qué conclusión llega? Los vehículos eléctricos de batería tienen por mucho las emisiones GEI más bajas del ciclo de vida. Las emisiones durante la vida útil del vehículo de batería promedio de tamaño mediano registrados en la actualidad ya son más bajas que las de un vehículo de gasolina comparable. Entre un 66 a 69% en Europa, entre un 60 y 68% en Estados Unidos y de un 37 a 45% en China o de 19 a 34% en India. ¿Por qué varía dependiendo de cada país? Volvemos al mismo punto. ¿Cómo es la matriz de energía eléctrica de cada país? Podemos ver que en países como Europa y Estados Unidos, que tienen matrices con mayor porcentaje renovable, estamos hablando de que la reducción es de un 65% de gases de efecto invernadero. Ahora China, que tiene una matriz más sucia o más basada en carbón, igualmente la India, que aunque han hecho esfuerzos bien grandes en hacer una transición a energía más limpia, pues todavía tienen una porción de producción con carbón bastante alta. Aún en esos países todavía se contempla una importante reducción en los gases de efecto invernadero. Por cuestiones de tiempo no puedo ahondar más aquí, pero aquí les voy a dejar y les voy a compartir si quieren más cuando finalicen el chat este link que por medio de una caricatura comparan las emisiones de un vehículo eléctrico versus uno de gasolina y diésel, y me pareció pues, o yo aprendí muchísimo de este video. Si quieren después se los voy a compartir para que lo vean. Vamos a analizar el sexto punto de tema de eficiencia. Ahora vamos a ver eficiencia en plata, ¿verdad? Eficiencia económica. Hablábamos de poder hacer lo mismo o más con menos recursos, pues siempre el recurso del dinero va a ser importante en nuestro día a día y necesitamos comprender si es más eficiente o no. Principalmente por lo que conversábamos antes, que un vehículo eléctrico hoy por hoy es más caro que uno convencional. Entonces, por supuesto que cuesta más hacer la inversión. Uno dice, bueno, en lugar de gastar 200,000, toca gastar, no sé, 280,000 en un eléctrico o estos incrementos de 20 a 30%, pues aparentemente en un inicio parece el carro eléctrico menos conveniente económicamente hablando. Sin embargo, como ya les había comentado, los mantenimientos son mucho menores, las frecuencias son menores y también la eficiencia en el uso de combustible hace que esa operación es CAPEX versus OPEX, dicen, ¿verdad? Siempre la inversión en el vehículo eléctrico es más cara, pero la operación es mucho más barata. Entonces yo aquí les traje un ejemplo comparando dos vehículos de reparto, uno con una panel de combustible de diésel y otra panel eléctrica. Me disculpo que todavía no tengo actualizado el precio del combustible, pero se nos actualizó esta semana. Los números salen más o menos igual. Para caminar un vehículo con diésel prácticamente estamos gastando un quetzal con 33 centavos por kilómetro, y el mantenimiento, ya sea incluyendo el preventivo cada 5,000 kilómetros, más todo lo que son reparaciones de desgaste, que motor, fajas, frenos, radiadores, cloches, que con los años y kilometraje del vehículo se hacen cada vez más frecuentes, se tiene un estimado de un quetzal con 78 quetzales por kilómetro que cuesta recorrer con una panel de diésel. Cuando vamos a ver el panorama de la energía eléctrica, con el precio más caro que sería el de la distribuidora, el que tenemos en las casas,
porque digo, perdón, porque digo la energía eléctrica más cara, porque la de casa es la que cuesta más cara. Las empresas que son grandes usuarios, que tienen una potencia a partir de 100 kilovatios, pueden accesar a precios de energía eléctrica mucho más barata. Entonces, para ellos el panorama es mucho mejor, pero aquí les quise traer pues un panorama bastante objetivo, que sería como que yo me conecto en mi casa. Estamos gastando alrededor de 25 centavos por kilómetro versus la de combustible 1.33. Solo ahí ustedes ya pueden ver una gran reducción de costo. Esto quiere decir que nos estamos ahorrando alrededor de un 80%. Y en costo de mantenimiento, siendo cada 30,000 kilómetros y no necesitando cambiar tanta parte, también se reduce mucho para totalizar el costo operativo con el vehículo eléctrico en 28 centavos de quetzal por kilómetro. Esto quiere decir que a grandes rasgos y en promedio estamos teniendo un ahorro de 1 quetzal con 50 centavos por kilómetro. Entonces, para un guatemalteco promedio que recorre 80 kilómetros por día, que serían unos 25,000 kilómetros al año, estamos hablando que está ahorrando alrededor de 37,000 quetzales al año, $4,800. Entonces, esa inversión inicial, que en un inicio pues sí fue más cara, que cuesta más caro hoy por hoy una panel de reparto eléctrica que una de combustible, tiene un tiempo de recuperación de alrededor de los 2.2 años o un breakpoint en el kilómetro 53,800. ¿Qué pasa? Para aquellos que recorren más kilómetros por día que estos, pues se va a recuperar más rápido. Para aquellos que recorren menos kilómetros por día, va a tardar más tiempo en recuperarse. Pero lo importante es que es una inversión y que sí tiene un retorno económico. Imagínense, en este caso en específico, 2.2 años da lo mismo prácticamente tener un vehículo u otro, ¿verdad? Pero a partir de que se recupera esa inversión en el segundo año, a partir de ese tercer año ya se tienen ahorros que van directamente a la bolsa de las empresas de $4,800. Y no menos importante es el impacto que se tiene ambiental, ¿verdad? En este caso en específico, estamos evitando 8.5 toneladas de CO2 equivalente al año. El análisis cambia y llama bastante la atención cuando se hace financiado o con leasing, porque si bien es un vehículo más caro el eléctrico, uno dirá, bueno, en lugar de tocarme cuotas, no sé, de 5,000 quetzales, este vehículo va a tener cuotas de 6,500 o 7,000 quetzales al mes. Pues sí, es bastante alto. Sin embargo, aquí podemos ver una comparación de lo que pasa en un año de operar un vehículo de diésel, en el que el pago al banco o a la empresa de leasing anual es alrededor de 48,000 quetzales, pero el costo del combustible anual más el mantenimiento llega a superar los 100,000 quetzales al año. En el panorama del vehículo eléctrico, tenemos que los pagos hacia el banco o hacia la empresa de leasing rondan los 72,000 quetzales, pero el costo de la electricidad y el mantenimiento es tan bajo que llega alrededor de los 82,000 quetzales anuales. Esto quiere decir que hasta el primer año se tienen ahorros en el cash flow de la empresa. Luego vamos a continuar con la eficiencia en el proceso de generación y consumo de un vehículo a combustión versus uno eléctrico, y les quise compartir mucho. Esto es como más o menos el resumen del video que les comenté que les voy a compartir. Cuando uno va a ver dejemos el vehículo aparte. Digamos, tenemos vehículo de gasolina, el eléctrico. Este análisis se enfoca en el combustible. ¿Qué hay que hacer para que esa gasolina llegue a tu carro o qué hay que hacer para que esa electricidad llegue a tu carro? Podemos ver del lado izquierdo el vehículo convencional de gasolina. ¿Qué hay que hacer para obtener gasolina? Pues hay que tener pozos de explotación, ¿verdad? Ya sean terrestres o marítimos. No es novedad para nadie que también durante esas explotaciones y extracciones de petróleo, ¿qué pasa? A veces hay accidentes y hemos tenido pues derrames en los océanos que han tenido un impacto negativo muy, muy importante. Una vez se extrae ese petróleo,
¿Qué hay que hacer? Pues transportarlo, ¿verdad? Y a meterlo a trenes, a barcos, a pipas y transportarlo hacia una refinería. ¿Cuánta energía, cuánto diésel y energía implicó solo extraer el petróleo? ¿Cuánto energía, gasolina, diésel implica transportarlo hacia la refinería? Aquí estamos teniendo consumos energéticos tan solo por producirlo, ¿verdad? Luego en la refinería se hace el trabajo de refinación, se obtiene la gasolina, el diésel, pero ahora para que llegue a nuestra gasolinera, digamos en Guatemala, ¿qué hay que hacer? Transportarlo en una pipa, de la pipa a un barco, del barco hacia Guatemala, a Puerto Quetzal o Puerto San José, y de ahí se transporta internamente, todavía me falta una pipa más ahí en ese camino, hacia la gasolinera. Entonces, imagínense la cantidad de pasos que se tuvieron que dar para poder producir ese galón de gasolina que hoy se consume. De la gasolinera para atrás, o digamos, del puerto para atrás, ¿a quién le está quedando toda esa plata? A otros países, a empresas extranjeras, ¿verdad? Ahora si veamos del lado del vehículo eléctrico, aquí les traje la generación más óptima, que sería producir en casa, ¿verdad? Digamos, yo en casa tengo la bendición de tener paneles fotovoltaicos. Entonces se produce la energía solar sin ninguna emisión de CO2 y la puedo utilizar directamente en mi vehículo eléctrico. Conozco y comprendo que no es la realidad de todo Guatemala, pero esta energía eléctrica, en el worst case scenario, se produce en hidroeléctricas, en plantas solares, en plantas de biomasa, en plantas también en un 25-30% de carbón, que están ubicadas por lo general cerca de Puerto San José, es decir, en Escuintla. Se producen los kilovatios hora, se van a la red y de la red llega a tu casa. Entonces, ese camino de producción y transporte hacia el enchufe de casa es muchísimo más corto y más eficiente que transportar un combustible líquido, ¿verdad? Tenía un amigo que me decía siempre, lo más eficiente es transportar kilovatios hora, y es cierto, ¿verdad? Entonces, no hay mucha pérdida, la distancia es muy corta, entonces, por mucho hay mucho menos pasitos en esa producción. Ya me quedan 6 minutos, pero ya estoy terminando. Quisiera finalizar el webinar de hoy resumiendo los impactos de los vehículos eléctricos. Se me olvidó decir algo bien importante aquí, perdón, voy a regresar. Algo que me encanta del uso de vehículos eléctricos y usar la matriz renovable que tenemos en Guatemala es que toda esa generación de dinero, de divisas, de generación de trabajo se queda en el país, ¿verdad? La hidroeléctrica que está en Guatemala, la eólica, incluso las plantas, digamos, de carbón, que muchas son de propiedad guatemalteca, esa generación y consumo se está quedando en el país y hace que ya no seamos dependientes de los incrementos y variaciones de precios de diésel y gasolina. Entonces es otra, digamos, de las ventajas. Para finalizar el webinar de hoy, quisiera resumir los 3 impactos principales que tenemos con vehículos eléctricos. El primero y de los más importantes es el impacto ambiental, el no tener emisiones ni ruido, el poder usar nuestros recursos renovables que tenemos en Guatemala. El segundo impacto sería el económico. Como vimos ya, ahorros entre 75 y 80% en costo de combustible, ahorros hasta un 90% en costos de mantenimiento. Y el tercer impacto, que es bien importante, es el impacto social. Cuando las empresas empiezan a usar vehículos eléctricos en el reparto de sus productos, incrementan la lealtad de sus clientes, a ser empresas más alineadas con los objetivos de sostenibilidad de los clientes. La reducción de emisiones tiene un impacto bien grande en la salud de las personas, ¿verdad? Mucho hablamos siempre, no, es que el humo de los carros y la contaminación del aire, sí, pero esa contaminación también produce enfermedades. Tiene un impacto bien alto en la salud de las personas que es bien difícil de dimensionar y cuantificar. Tenemos también un impacto positivo en la salud del piloto, del conductor. Nosotros tenemos clientes en Maxus que dicen, mira, ahorita tenemos 2 vehículos eléctricos de la flotilla de 7
y se están peleando quién usa el eléctrico, porque es mucho más cómodo, ya no tienen ese calor abajo del motor, ¿verdad? Y finalizo con lo que acabo de comentar, que esa generación limpia que se hace en el país genera empleos locales y un círculo económico local. Entonces, con esto finalizo mi presentación. Agradezco muchísimo a las personas que están conectadas. No sé si ahí tenemos un par de preguntas. Si quieren, las voy leyendo. Nos preguntan, Caril, después que la batería cumple con su ciclo de vida útil para la cual está diseñada, ¿cómo se maneja el desecho? Es una excelente pregunta y agradezco mucho que la menciones. Hay varias posibilidades cuando la batería llega a su tiempo de vida. Lo primero que tenemos que hacer es un análisis de la capacidad de la batería, porque cuando termina no quiere decir que ya no funciona, simplemente se va a ir degradando, entonces la autonomía se va a ir reduciendo, ya no van a recorrer 350 kilómetros, sino que posiblemente 300, 280. Cuando termina la vida del vehículo, puede ser que lo hayan chocado, la batería esté buena y uno dice, ¿qué hago con esta batería? Pues lo primero que tenemos que hacer es analizar la capacidad de la batería y hay rangos ya pues bastante estudiados, sobre todo en Europa, que te dicen si la batería tiene una capacidad todavía mayor al 65%, se puede ser utilizada como una batería para almacenar energía eléctrica de paneles fotovoltaicos, entonces ya se puede colocar en una casa o en una empresa para que almacene energía. Por ejemplo, en mi casa se produce energía en el día, la almacenaría ahí, y en la noche que también necesito prender luces y todo, tomo la energía de esa batería. Si la batería ya está muy degradada y va reduciéndose menor a 60, 50% su capacidad, puede ser enviada a empresas y debe ser enviada a empresas de reciclaje en el cual se desmantelan las partes y ya se hace el reciclaje de todos los componentes, siendo una muy pequeña parte la que se va a desecho. La gran mayoría de la batería se puede reciclar. Luego tenemos, Sami, ¿cómo sería la transición de la infraestructura para la alimentación de los vehículos que ya no usen combustibles fósiles? Habría que cambiar las regulaciones. No entiendo mucho esto. ¿Cómo sería la transición de la infraestructura para la alimentación de los vehículos que ya no usen? Digamos, los vehículos que ya no usen, no sé si entendí bien tu pregunta, si no me la reescribes ahí. Los vehículos que ya no usen combustible fósil serían los vehículos eléctricos. Regulación hoy para transitar no hay, más que regulación hay incentivos para la adquisición de este tipo de vehículos. Como les comentaba, se eliminó el IVA, el IPRIMA y el pago de la calcomanía. Si hablas, no sé si hablas de infraestructura de recarga, todos los vehículos eléctricos, cuando uno compra un vehículo eléctrico, viene con un cargador que se debe o sugerimos que se instale en el lugar donde pernocta el vehículo. En el caso de una persona individual, como yo, tengo mi cargador en casa, entonces lo uso en el día, en la noche lo conecto, ¿verdad? Igual que un celular. Para una empresa, hace su ruta de días y el cargador está en la bodega o donde pernocta el vehículo y ahí se conecta. Alrededor del 5% de la población que utiliza vehículos eléctricos recarga en cargadores públicos, ¿verdad? Y esto se da más que todo para vehículos que necesitan recargarse en medio de una ruta, ¿verdad? En Guatemala ya contamos con más de 50 puntos de carga de vehículos eléctricos, principalmente concentrados en la ciudad de Guatemala, los cuales son más que suficientes para la cantidad de vehículos que existen actualmente. Espero ahí haber respondido a la pregunta. Si está Guatemala preparada para ello, mira, con el decreto 40-2022 que se realizó, ya está operativa esta ley. Desde el mes siguiente, la SAT ya estaba importando los vehículos sin este tipo de impuestos. Lo que se está trabajando ahorita la comisión es en la regulación de esta ley, donde pues ya establecerán detalles, digamos, más que todo entiendo que están trabajando en detalles de seguridad para la instalación de los cargadores eléctricos. Pero sí,
gobierno se tiene que ir adaptando a las nuevas tecnologías de acuerdo a cómo se van desarrollando o presentando en el país, pero no deberían de ser muchas. La siguiente pregunta de Alejandra, ¿cuál considera que es el panorama para la tecnología eléctrica en las áreas rurales de Guatemala? Bueno, es una buena pregunta. En Guatemala entiendo que hoy por hoy tenemos un acceso a la electricidad de un 90 a 92%. Esto quiere decir que más del 90% de los guatemaltecos podrían recargarse. Creo que aquí la mayor limitante es el costo del vehículo eléctrico, que somos un país pobre, somos un país en vías de desarrollo y ya cuesta para un guatemalteco comprar un carro, ¿verdad? Entonces no se diga uno nuevo, no se diga ahora uno nuevo eléctrico, ¿verdad? Entonces, para áreas rurales yo miro mucha aplicación en todo lo que es movilidad pública, digamos, buses de transporte público eléctrico, ¿verdad? También hay modelos ya pequeños eléctricos, hay motos eléctricas, entonces creo que en área rural sí va a haber una aplicación distinta, pero sí hay una oportunidad de aplicación definitivamente, sobre todo con lo que es transporte público. Sammy, hay que cambiar legislación, así es, de recarga. ¿Qué pasa con las gasolineras? En la legislación, como ya comenté anteriormente, sí está cambiando o se están trabajando las regulaciones para la ley que salió, pero esta regulación está aplicada más que todo a los vehículos eléctricos y estaciones de carga. No afecta en nada a la situación actual de gasolineras. Las gasolineras van a seguir existiendo, definitivamente, solo que, así como vieron la curva donde la venta de carros eléctricos va disminuyendo, a manera que el país vaya incorporando mayor uso de vehículos eléctricos, la demanda de las gasolineras va a ir disminuyendo, ¿verdad? Entonces, entre más market share o más penetración tenga este tipo de tecnología, pues estos carros ya no van a ir a la gasolinera. Digamos, yo he ido, gracias a Dios, desde hace como 4 o 5 meses, 1 o 2 veces a llenar el aire de las llantas y les dejé ahí propina a las personas porque me dio pena, la verdad. Pero pues ya no van a tener tanta demanda, pero recordemos que todavía un gran mercado, sobre todo de vehículos de carga pesada, va a seguir utilizando gasolina y diésel y las van a seguir necesitando. Pero ojo, no tanto como ahora. En lo personal, a mí todavía me sorprende en Guate ahorita tanta gasolina nueva que están construyendo. A veces construyen, fui a la casa de mis papás por San José Pinula y están construyendo 3, una enfrente de la otra y otra a 100 metros. Dije, wow, qué gran cantidad de inversión. Y mis hijos, hasta mis hijos dijeron, mamá, ¿y por qué lo están haciendo si ahora van a ser eléctricos? No sé, ahí yo me la pensaría más si pusiera mis ahorros en este tipo de negocios, pero se van a seguir utilizando. Tamara, ¿es más eficiente recargar en una electrolinera o construir instalaciones de carga en casa? Cuando hablamos de eficiencia de recarga, te voy a decir tal cual es más rápido cargarte en gasolina, definitivamente. Cuando vamos a una gasolinera, 5, 7 minutos, estamos cargados. El tiempo de recarga en vehículo eléctrico va a depender del tamaño de la batería y qué tanto te descargaste. La gran ventaja es que como tenemos la estación de carga en casa, ¿verdad? Nuestro cargador en casa, yo me puedo cargar todos los días, igual que mi celular. Entonces mi batería de carros eléctricos se descarga un 10%. Si yo dejara que mi carga llegue a 5% o muy, muy baja, va a tardar para cargarse al 100% 10 horas. Como yo regreso a casa a 5 o 6 de la tarde, me conecto, las 10 horas me bastan. Pero realmente como yo estoy recargando cada día o cada 2 días, en 1 o en 2 horas se está cargando el carro. Entonces, para responder tu pregunta, sí es necesario tener tu instalación, tu cargador en casa o en el edificio donde ibas o donde trabajes. Y de eficiencia de tiempo, definitivamente es más rápido cargar con gasolina o diésel. Gracias. ¿Qué papel juegan los monopatines y bicicletas eléctricas en la transición energética? Es una excelente observación y habla mucho de vehículo eléctrico. Sin embargo, cuando hablamos de movilidad sostenible, abarca todo lo que es micromovilidad también, con monopatines y bicicleta, ya sea
bicicleta eléctrica o bicicleta normal, yo creo que cualquier oportunidad que tengamos de hacer la misma actividad, de transportarnos, emitiendo menos gases de efecto invernadero, hay que intentar, hay que hacerlo. Yo invito mucho a esa transición en cuanto a las posibilidades operativas, económicas y de seguridad se puedan hacer. Yo ahora veo mucha gente en zona 10, en zona 13, transportándose con su monopatín y me dan una envidia de la buena, increíble. Pero les digo, bueno, ellos viven tal vez en un edificio aquí, trabajan a las 5 cuadras, son varones, se pueden llevar su compu atrás, pueden. Yo vivo en la montaña, en Carretera El Salvador. Para mí es operativamente imposible agarrar un monopatín o no voy a llegar viva, creo yo, porque me van a arrollar. Entonces, sí juegan un papel importante. Media vez dejemos de producir gases, ¿verdad? De combustión y pasar a otra movilidad, sea cual sea, creo que es muy aplaudible. Y creo que ahí están todas las preguntas de hoy. Perdón que me pasé 7 minutos, pero estuvieron interesantes. No sé, Delmi, si quieres que ampliemos algún tema o algo más que haya quedado sobre el tintero. Saben que les voy a compartir el link de YouTube que les dije que estaba súper chilero. Se los voy a poner cuando tengan un tiempecito para ver. Muchísimas gracias, ingeniera Nancy, por el tiempo y la información que nos brindó el día de hoy. Ya en el chat, ella amablemente nos compartió lo que es el enlace donde ustedes pueden observar el video. Agradecemos mucho también a los participantes que estuvieron consultando, ¿verdad? Eso hace que la actividad sea un poco más dinámica. Así que, ingeniera Nancy, agradecemos mucho también el conocimiento que nos transfirió el día de hoy. Esperamos seguir contando con su participación en las próximas actividades y con mucho gusto les haremos llegar a ustedes la información de este eco-webinar. Muchísimas gracias, Delmi, por la invitación. Ya sabes que es un gusto siempre compartir con ustedes. Muchísimas gracias, ingeniera. Entonces, antes de dar por finalizar la reunión, consulto, ¿nadie más tiene alguna duda, alguna consulta? ¿Puede levantar la mano como reacción? Pasé, quedó claro. Así parece. Perfecto, ya no hay más consultas. Así que a todos les deseo un feliz día. Nuevamente, muchísimas gracias, ingeniera. Y éxitos en sus labores, que tengan una semana, que todo se cumpla súper bien. Que Igual, tengan igual. Feliz día, muchísimas gracias.